Censura en el anime. La transmisión de los animes de Yu-Gi-Oh fuera de Japón se realiza por la compañía Konami Cross Media Ni, en un inicio llamada 4 Kids Entertainment. Su adaptación fue bastante criticada por su alta cantidad de censura que fue bajando al paso de las series. Los elementos que más se censuran son elementos violentos, sexuales y religiosos, pero a veces se censuran elementos absurdos. Hay casos en los que la censura afecta la trama de la serie, como es el caso de la creación del Reino de las Sombras y la eliminación de las últimas temporadas de GX y 5DS. Hace mucho tiempo había gente que odiaba a muerte a 4 Kids por esta censura, hoy en día ya no he visto a mucha gente así, por lo que supongo que esa época ya pasó. Todas las series de Yu-Gi-Oh tienen censura, incluso las actuales. Fanáticos religiosos. Yu-Gi-Oh fue una de las franquicias que fueron atacadas por los fanáticos religiosos que lo tachaban de satánico. Esto era durante la época en la que la religión tenía mucha potencia y se tachaba a todo lo popular de satánico, más que nada a lo creado por Japón. Le ocurrió a Dragon Ball, le ocurrió a Pokémon y antes de a ellos le ocurrió a los Pitufos y a los Looney Tunes. Uno de los principales responsables de esta tendencia es un sujeto bastante odiado por todos llamado Josué Irion. Este sujeto fue el que más peso tuvo a la hora de satanizar a todas estas series, entre ellas Yu-Gi-Oh. Aparte de eso también es recordado por mezclar las franquicias, por ejemplo decía que los monstruos de Yu-Gi-Oh eran los Pokémon. Hoy en día esa creencia no existe debido a que los animes actuales de Yu-Gi-Oh no son tan populares y de hecho ya ni se les transmite en Latinoamérica, y aparte la religión ha ido perdiendo poder con el paso del tiempo. Little Kuriboh y Igotas. Existe un usuario de YouTube llamado Little Kuriboh el cual se dedica a crear vídeos parodia de Yu-Gi-Oh, siendo sus creaciones más famosas las llamadas Yu-Gi-Oh de Abrir Head Series o Igotas para abreviar. En estos vídeos lo que hace es parodiar y resumir los episodios de la serie de M. Desde sus inicios adquirió una gran popularidad, tanto así que aún hoy en día sus vídeos son recordados por la comunidad. De estos vídeos surgieron varios memes que siguen vigentes, como es el caso del No Homo, Ultra Hyper Mega Pollo, Slifer el productor ejecutivo y muchos otros. Little Kuriboh tiene otros vídeos aparte de los TAS, como es el caso de vídeos parodia de canciones de Lady Gaga, y un vídeo en el que Marik y Bakura se encuentran a Slenderman. Cabe mencionar que actualmente la fama de Little Kuriboh no es tan grande y muchas personas consideran molestos sus chistes. Niwatori. Niwatori es una carta de Yu-Gi-Oh que no tiene nada de especial, pero por algún motivo es considerado un dios por la comunidad, más poderoso que Zork y Olafie. Este sujeto nos creó para destruirnos, revivirnos y volvernos a destruir, porque nos ama. Simplemente alaben a Niwatori y obedezcan sus mandatos. Tifón niega. Yu-Gi-Oh tiene muchas reglas confusas para los novatos, en parte debido a que aquí las cosas funcionan diferente respecto a otros TCGS, como es el caso de que en Yu-Gi-Oh una carta destruida no es negada. Muchos novatos no entienden esto, por lo que creen que al destruir una magia o trampa niegan su efecto, pero en realidad no es así. Debido a que esto es un error de novato bastante común, se volvió un meme, hasta en Duel Links querían negar con Tifón, solo que como ahí no existía Tifón querían negar con Twister. Toro. Monsta Caro. Este es un meme usado más que nada por la comunidad angloparlante. Se refiere al duelo entre Yuji y Aga en la saga de los dragones legendarios. Al final de este duelo Yuji activa Berserker Soul para atacar varias veces a Aga. El problema es que a pesar de que ya había ganado, él seguía atacando y cada que atacaba decía Doro. Monsta Caro. En la versión japonesa. Esto se volvió un meme. El meme consiste en gritar de la nada Doro. Monsta Caro. O bien hacer parodias de ese momento en el anime. Como curiosidad, la carta Berserker Soul tenía un ruling que te permitía hacer lo mismo que hizo Yuji en el anime, pero actualmente ese ruling está eliminado. Infinito más uno no existe. Existe un meme famoso en la comunidad hispanohablante el cual es el Infinito más uno. Hace referencia al duelo entre Yuji y Kaiba contra Darks en la saga de los dragones legendarios. Al final de ese duelo Yuji gana porque su monstruo tenía de ataque infinito más uno y esto se volvió un meme. Lo cierto es que el infinito más uno no existe, eso fue creado por alguien que no le prestó atención al duelo o quería desprestigiar a Yuji. Tanto en la versión japonesa como en la inglesa y latina de ese episodio no se hace referencia a un infinito más uno ni nada parecido, así que no tiene sentido seguir usando ese meme. Mosca peruana. Nos estamos refiriendo a Evil Swarm Exiton Knights.
Todo esto ocurrió en el Dragon Duel del año 2015, el Dragon Duel es el mundial para los menores de 14 años. Estábamos en la final, teníamos a un jugador Teyarkning que era peruano contra un jugador Clippord que era estadounidense. Todos los Clippord tienen el efecto de que al ser invocados por sacrificio son inmunes a los efectos de monstruos cuyos niveles y rangos fueran menores al nivel del Clippord, y normalmente los Clippord son de nivel 7. Exiton Kning tiene el efecto de que al retirar una Unidaxis puedes destruir todo el campo y es rango 4 y 4 es menor a 7. Lo que pasó fue que el usuario Teyarkning usó el efecto de Exiton y destruyó literalmente todo el campo, incluyendo los Clippords que eran inmunes. De esto se dieron cuenta los espectadores y narradores del duelo, pero no los jugadores y los jueces, por lo que el duelo siguió de forma normal. Al final ganó el peruano. Debido a eso se le dio a Exiton el apodo de la mosca peruana e inició la tendencia de ponerle a otras cartas nombres similares, como es el caso de la Denko chilena, el Crystron mexicano y una Eccentric peruana que iba a ocurrir en el 2016, pero los jueces sí se dieron cuenta. Alabada sea la mosca peruana. Hay quienes dicen que Konami prohibió a Exiton por culpa de esto. ¿Qué hace Pot of Greed? Este es un meme de la comunidad angloparlante. Consiste en decir que no conoces el efecto de Pot of Greed. Este meme se debe a dos motivos. El primero es que en el anime siempre dicen el efecto de Pot of Greed a pesar de que es una carta que todos utilizan. El segundo es por los novatos que no entienden lo poderoso que es robar dos cartas gratis y sin restricción ni condición en Yu-Gi-Oh! Usar desodorante en torneos. Desde siempre ha existido el chiste de que los jugadores de Yu-Gi-Oh! Apestamos literalmente. Al parecer esto era cierto, ya que hace pocos años Konami anunció que será obligatorio usar desodorante en torneos oficiales, por lo que si no usas te expulsan. Esto generó artículos de noticia bastante curiosos en internet. Erratas. Una errata es el cambio en el texto de una carta, aunque a veces se cambian otros datos como el nombre o el atributo, pero son muy raros. Las erratas son muy comunes y han existido desde siempre. Su principal función es volver el texto de la carta más fácil de entender, aunque a veces cambian el efecto de la carta para volverla más débil o fuerte, llegando en algunos casos a cambiar por completo el efecto de la carta. Loops infinitos. En el juego se pueden crear los llamados loops infinitos, llamados en español bucles infinitos, los cuales son efectos que se activan de forma infinita en un orden específico. Existen dos tipos de loops infinitos, los legales y los ilegales. Los legales son los que te permiten ganar de alguna forma. Los ilegales son los que no te permiten ganar de ninguna forma y normalmente son provocados por efectos obligatorios. En el caso de los ilegales existen dos reglas al respecto. La primera es que si una carta o efecto fuera a generar un loop infinito ilegal, el jugador tiene prohibido activar esa carta o efecto o hacer alguna acción que fuera a forzar la activación de esa carta o efecto. La segunda es que en caso de que el loop se haya provocado por algo que no se puede evitar, la carta causante de ese loop es destruida. Studio Dice. Studio Dice es la empresa de la que Kazuki Takahashi es dueño, es algo así como una empresa de un solo empleado. Lo que hace Kazuki es que a la hora de firmar su trabajo, en lugar de usar su nombre, usa el nombre de Studio Dice, nada más para verse más profesional. Es por eso que las cartas actuales dicen Studio Dice en lugar de Kazuki Takahashi. Simplemente actualizaron los derechos de autor, pero Kazuki sigue siendo el dueño del juego, solamente cambió su firma. Cartas ilegales. Las cartas ilegales son cartas que no están permitidas para su uso en duelos oficiales y no oficiales, es decir que no podrías usarlas ni en duelos con amigos, a menos de que estos acepten que la puedas usar. Estas cartas son solamente de colección y en su mayoría se dan como premio en torneos, por lo que tampoco es que sus dueños tengan ganas de usarlas en duelos. La mayoría de estas cartas son los famosos ganadores de encuentros. Cartas piratas. Yu-Gi-Oh! Al ser un juego y anime bastante famoso, era de esperarse que tuviera productos piratas, en este caso cartas. Lo que caracteriza a estas cartas era su mala calidad, que hasta daban pena ajena. Actualmente se siguen vendiendo cartas piratas, pero son de mejor calidad, casi idénticas a las originales, y ya no se venden en tanta cantidad como antes. Curiosamente hubo un tiempo en el que era tendencia que youtubers hicieran unboxings de cartas piratas. Misprints. Los misprints son errores de impresión de cartas.
Estos son muy comunes y los hay en todos los TCGs, incluso yo tengo algunas cartas misprint. Lo curioso son los casos de cartas que son misprints oficiales, por así decirlo, son cartas que en todos los casos venían con misprint. Por ejemplo, tenemos las cartas de rareza secreta pero con la imagen de la carta como si fuera ultra. La primera versión de Metalmorph era una trampa continua en lugar de normal. Elemental Hero Chaos Neos tenía de nombre Rainbow Dragon. Super Soldier una vez fue impreso con atributo luz en lugar de tierra. Nitro Warrior una vez fue impreso con atributo viento en lugar de fuego. Neo Suiseman una vez fue impreso con el color de un monstruo de fusión en lugar de efecto. A Sea Monster of Theseus le faltaba la palabra fusión en su texto y Baxia, Brightness of the Yamsin tenía mal escrita la palabra Sinjo en su texto. Magic Cards. En un inicio a las cartas mágicas se les llamaba en inglés Magic Cards, ahora se les llama Spell Cards. El motivo del cambio fue para evitar que se confundieran con las cartas de Magic. Timing. El timing es el momento de activación de los efectos de las cartas. Existen 4 momentos de activación de cartas. El cuando opcional, el cuando obligatorio, el si opcional y el si obligatorio. Ninguno pierde timing excepto el cuando opcional. Para saber si una carta pierde timing o no se tienen que seguir varias reglas. Es un tema bastante confuso por lo que la gente prefiere que se elimine por completo esta mecánica del juego. Segok. Simultaneous Effects Go On Chain. Son las reglas que se siguen para crear cadenas cuando 2 o más efectos cumplen su condición de activación al mismo tiempo. Estas reglas son muy sencillas. Primero se activan los efectos obligatorios de jugador en turno, luego se activan los efectos obligatorios del oponente, acto seguido se activan los efectos opcionales del jugador en turno y por último se activan los efectos opcionales del oponente. A pesar de ser algo bastante sencillo, muchos jugadores no lo toman en cuenta. Deck extra infinito. Antes de la generación 5DS se podía tener cualquier cantidad de cartas en el deck extra que uno quisiera y en aquel entonces se le llamaba deck de fusión ya que solo existían los monstruos de fusión. Lo que hacía la gente era llenar el deck de fusión con cartas que les gustaba pero que no usaban, o bien lo llenaban de cualquier monstruo de fusión que tuvieran para así poder invocarlos con metamorfosis. Hubo un caso de un sujeto que tenía un deck de fusión de más de 200 cartas. La limitación de 15 cartas fue agregada en la generación 5DS debido a que se habían incluido los monstruos de sincronía, y además le cambiaron el nombre a deck extra. Con base a esto queda absurdo criticar a Judai por tener un deck extra infinito, siendo que en aquel entonces esto era legal. Card Layout. Es el diseño de las cartas, el espacio en el que se colocan cosas como el nombre, nivel, texto, ataque y defensa. Este diseño ha cambiado a lo largo de la historia del juego y es por eso que las cartas antiguas no se ven iguales a las actuales, pero sí es legal usar cartas antiguas en duelos actuales aunque se vean diferentes. PSST. Problem Solving Card Text. Son las reglas que se siguen para escribir los textos de las cartas. Son unas reglas bastante sencillas, existen más que nada para diferenciar el coste del efecto y conocer cuándo una carta selecciona y cuándo no. A pesar de ser algo muy sencillo, la gente se niega a aprenderlo y a la hora de crear sus propias cartas las escriben de una forma inentendible, y por si fuera poco estas personas dicen que Konami no sabe hacer cartas. Nivel 3. Arquetipos incompletos. Es muy común que los arquetipos de Yu-Gi-Oh estén basados en algún concepto de la vida real. El problema está en que, basándonos en ese concepto, hay arquetipos que están incompletos puesto que no adaptan por completo los elementos de ese concepto, tanto es así que sería más fácil nombrar los arquetipos completos que los incompletos. De ejemplos tenemos al arquetipo Eater Painter, el cual está basado en los colores del arco iris pero le falta el color rojo, el arquetipo Arcana Force que está basado en el arcano mayor del tarot pero le faltan varias cartas del arcano, y el arquetipo Eldritch ya que sus cartas Eldrixir están basadas en las 4 etapas del Magnum Opus pero falta la etapa de color amarillo. También están los arquetipos que basándonos en su concepto dentro del juego están incompletos, como es el caso de los monstruos Next ya que solo tiene 2 miembros en lugar de 6, el masquedero ya que los masquedero del deck extra de atributo tierra, fuego y luz solo tienen un miembro en lugar de 2, y los aromaje ya que a varios de sus monstruos les falta subversión Aromaserati. Arquetipo Furire.
El nombre del arquetipo Furire, conocido como mascota a sueldo en español, está conformado por la combinación de las palabras fur, que es pelaje en español, y forire, que es a sueldo en español. Para seguir con el chiste, cambiaron la forma de escribir los textos de las cartas de este arquetipo en inglés. Normalmente se escribe Furire Monster, pero en su lugar lo escriben como Monster Furire. En otras palabras, Konami escribe mal a propósito el texto de las cartas Furire en inglés para hacer una broma. Cartas con ataque y defensa no múltiplo de 50. Normalmente los monstruos tienen un ataque y defensa que es múltiplo de 50, es decir que se puede dividir entre 50, pero hay unos cuantos monstruos que no tienen esto. Esos monstruos son Barox, Castle of Archillusions, Sword Arm of Dragon, Dark Chimera, Reaper of the Cards, King of Yamimaka y Number S39, Utopia Prime. Cartas de Bandai. Antes de que Konami fuera la empresa dueña del juego, la empresa dueña era Bandai y esta creó sus propias cartas. Estas se caracterizaban por ser más fieles a sus versiones del manga, y también había cartas basadas en los personajes del manga. Estas cartas no tienen ninguna validez en el juego de Konami, por lo que no se pueden usar. Seal of Orichalcos de Uperdec. Uperdec creó su propia versión del Seal of Orichalcos, siendo esta más fiel a su versión del anime, teniendo incluso su efecto de absorber el alma del jugador que pierde el duelo. Solo existen 15 copias de esta carta y las tienen los miembros de la División de Investigación y Desarrollo de Uperdec. Esta carta no es válida en el juego de Konami. Erratas de Necrovalley. Posiblemente Necrovalley sea la carta con la mayor cantidad de erratas en el juego. Esto debido a su efecto que impide que las cartas en el cementerio sean movidas a otro lugar. Este efecto era tan difícil de entender que Konami a lo largo de la historia ha reescrito ese efecto bastantes veces con tal de volverlo más fácil de entender, ya que en las primeras versiones sí quedaba muy ambiguo cuál era su efecto. Además, Necrovalley recibió otra errata que mejora su efecto. Tyler de Greature Rior. En el año 2002, Tyler Gresle era un chico de 14 años que padecía de un raro tipo de cáncer. Tras una difícil cirugía, Tyler se recuperó y esto llegó a la fundación Make-A-Wish, la cual se encarga de cumplirles sueños a niños que padecen cáncer. Esta fundación le dio a Tyler la oportunidad de crear su propia carta de Yu-Gi-Oh, la cual terminó siendo Tyler de Greature Rior. También se le dio a la familia de Tyler un tour en los edificios de 4 Kids Entertainment. Se dice que Tyler es la única persona que posee esta carta, y esta carta es legal en el juego, es decir que Tyler, si quisiera, podría usarla en un duelo. Deck de más de 2000 cartas. En un inicio no había límite en el número de cartas que una persona podía tener en su deck. Debido a esto, en Alemania, un sujeto participó en un torneo con un deck de más de 2000 cartas, esto con el objetivo de tardarse el mayor tiempo posible barajando el deck. Como resultado, Konami creó la regla de que los decks solo podían tener 60 cartas a lo mucho. Imagínense que este sujeto usara Tagras Lux Greener, o bien alguien le hiciera el Max Xe Challenge. Erratas de Waboku. El texto original de Waboku solo decía que reducía el daño de batalla a 0, pero también impedía que tus monstruos fueran destruidos en batalla, aunque la carta no lo decía. Lo que pasó fue que Konami pensaba que la gente pensaría que Waboku reducía el daño y también protegía a tus monstruos, porque en otros TCGS como Magic ambos conceptos venían de la mano, pero resulta que desde siempre en Yu-Gi-Oh ambas cosas estaban separadas, es decir que en Yu-Gi-Oh si el daño era reducido a 0 igual tus monstruos serían destruidos, y si tus monstruos no eran destruidos igual recibías daño, o sea que el daño y la destrucción son cosas separadas. Debido a eso, Konami cambió el texto de Waboku agregándole que también protegía a tus monstruos de la destrucción por batalla, a pesar de que la carta siempre hizo eso, pero para hacer este cambio tardó muchos años. Darkly Big Rabbit. Esta es la carta pirata de Yu-Gi-Oh más famosa, hasta yo mismo me la he encontrado aunque con una imagen diferente. Waifu Tax. ¿No les ha pasado que quieren comprar una carta que tiene la imagen de una mujer bonita pero no pueden porque esa carta está muy cara? Bueno, eso es el Waifu Tax. El Waifu Tax es cuando una carta aumenta su precio por el simple hecho de ser una mujer bonita. El problema está en que actualmente Konami está creando bastantes decks llenos de cartas de este estilo y aparte esas cartas son muy buenas y difíciles de conseguir, como resultado la carta termina valiendo mucho dinero.
Es por esto que hay gente diciendo que el juego se está convirtiendo en un juego dominado por las waifus, y por si siguen sin entender qué es un deck waifu, aquí les menciono algunos ejemplos. Dragon Maid, Rika, Tripstar, Skill Striker, Magician Girl, etc. Pole Position. Pole Position es una trampa continua cuyo efecto vuelve inmune a efectos de magias al monstruo con el ataque más alto en el campo. A pesar de ser un efecto muy simple, esta carta es la causante de la mayor cantidad de lobs infinitos que sea posible, llegando en muchos casos a dejar al oponente sin poder jugar, ya que si pone una carta en el campo se genera un lob infinito. Es por esto que hay gente que quiere que Pole Position esté prohibida para que no llegue alguien a un torneo a fastidiarle la existencia a los demás con esta carta. Por fortuna esto no ha ocurrido. Upper Deck. Upper Deck Company era la compañía encargada de distribuir el juego de cartas fuera de Japón bajo la dirección de Konami. Así fue hasta que en 2008 Konami lanzó una demanda legal contra Upper Deck. Lo que ocurrió fue que Konami encontró que una compañía llamada Vintage Sports Cards distribuía sobres de cartas de Yu-Gi-Oh resellados, y tras investigar averiguaron que quien les otorgaba esas cartas era Upper Deck. Upper Deck lanzó una objeción en respuesta y se inició un proceso legal. Finalmente, en 2009, Konami rompió relaciones con Upper Deck y como resultado ahora Konami se encarga directamente de la distribución del juego fuera de Japón. Last Turn. Last Turn es sin duda la carta que más problemas de ruling genera en todo el juego y debido a ello está prohibida y jamás saldrá de ahí a menos que le cambien el efecto por completo. En internet puedes encontrar un artículo en el que una persona menciona todos los problemas que tiene esta carta y ese artículo dura más de 10 páginas, y solo habla de Last Turn. Puede que a primera vista el efecto de Last Turn no parezca algo del otro mundo, pero lo cierto es que sí da mucho de qué hablar. Nivel 4. El Reino de las Sombras fue creado por 4Kids. El Reino de las Sombras es posiblemente uno de los elementos más famosos de la serie Yu-Gi-Oh! Este no existía en la versión japonesa del anime ni en el manga. En estas versiones lo que ocurría era que los personajes morían o quedaban en coma. A 4Kids esto se le hizo bastante violento, por lo que lo cambió a que en su lugar eran enviados al Reino de las Sombras. En el manga y el anime japonés lo que había solo eran indicios de que existía el Reino de las Sombras, mas no se nos confirmaba la existencia del mismo, por lo que hizo 4Kids fue tomar este elemento y expandirlo. A pesar de ser creado por 4Kids, actualmente el Reino de las Sombras es considerado algo oficial en la serie de Yu-Gi-Oh!, y es por eso que aparece en otras series además de DM, como es el caso del manga de GX. Comerciales de 4Kids. En Estados Unidos la serie de DM era transmitida en el canal Warner Brothers Kids. En aquella época se transmitían comerciales hechos por 4Kids. Estos comerciales son bastante raros, buscaban dar gracia pero en realidad eran algo bastante extraño. Pueden buscar estos comerciales en internet y verán que en verdad eran bastante extraños o incluso ridículos, eran como los memes que podemos ver en internet hoy en día, pero en aquel entonces eran los comerciales del anime de Yu-Gi-Oh! Motivo del cambio en las cartas por 4Kids. En la versión del anime internacional, es decir la de 4Kids, las cartas se ven diferentes a las reales puesto que solo poseen su artwork, nivel, ataque, defensa y atributo. Hay gente que cree que el motivo de este cambio es para evitar tener que traducir los textos de las cartas, pero la realidad es otra. El motivo es por una serie de leyes creadas por un organismo llamado Federal Communications Commission. Este organismo se encarga de regular los medios de comunicación en Estados Unidos y tiene una serie de leyes en contra de los comerciales de larga duración. El anime de Yu-Gi-Oh! Es básicamente un comercial de larga duración ya que su objetivo es el de promocionar el juego de cartas, por lo que estaría violando las leyes de la FCC, así que para evitar estos problemas 4Kids decidió cambiar el diseño de las cartas para que fueran lo suficientemente diferentes a las reales como para que el anime no se viera afectado por estas leyes, y los demás países del mundo transmiten la versión de 4Kids del anime por lo que también tienen las cartas con ese diseño. Este es el motivo por el cual las cartas en el anime de 4Kids se ven diferentes a las reales. Cabe mencionar que estas leyes no se aplican a las películas y es por eso que en las películas sí tenemos las cartas iguales a las reales.
Otros openings del doblaje de 5DS. Antes de que iniciara la transmisión de la versión doblada de 5DS, se realizó un concurso en la página de 4Kids para que la gente votara por cuál canción querían que fuera el opening del anime y la canción ganadora fue Hyperdrive. Las otras canciones las pueden encontrar en internet y sus nombres eran Better Be Better Than Best, Let's Ride, Let's Go, Need for Speed, Refit Up, Secret of Five, We Are the Honest, We Ride to Survive. Yo he escuchado todas las canciones y estoy de acuerdo en que la mejor era Hyperdrive, aunque Need for Speed y We Ride to Survive también eran buenas opciones. Mind Crush de Atem. En el manga de DM Atem usaba constantemente una habilidad llamada Mind Crush con la cual castigaba a los villanos del anime. Esta habilidad también la utiliza en el anime de Toei y al inicio del anime de DM. Este es uno de los elementos más perturbadores de la serie por la forma en la que es representado en el manga y en el anime de Toei. Tenemos por ejemplo el caso de un sujeto al cual le hizo creer que se estaba quemando, a un sujeto al que hizo que solo pudiera ver pixelado con sus ojos, y cuando le hizo creer a Kaiba que los monstruos de las cartas lo estaban atacando. Las reglas del anime y manga no son las mismas que las físicas. Hay mucha gente que cree que las reglas en los animes y mangas de Yu-Gi-Oh son las mismas que las del juego físico, por lo que cuando ven que ahí ocurre algo diferente a lo real dicen que era trampa. Lo cierto es que el anime y el manga usan sus propias reglas y de ese tema ya tengo vídeos en el canal. El motivo de esta diferencia es que en un inicio Kazuki tenía planeado el juego como un simple juego RPG sin reglas bien definidas, no fue hasta que Konami compró los derechos del juego que se establecieron las reglas oficiales. Así que si ven que en el anime y manga ocurre algo diferente al juego real, lo más probable es que sean reglas del anime y manga y no sea trampa. A pesar de ser algo muy sencillo de entender, hay gente muy cabezota que se niega a aceptarlo y siguen diciendo que en el anime y manga hacen trampa, incluso en casos en los que no hacen trampa, pero piensan que sí porque ni se saben las reglas del juego físico. Cartas desconocidas del anime. En el anime aparecen cartas que en ningún momento son mostradas y ni siquiera han sido mostradas en el juego físico. Ejemplo de estas cartas son el dragón de fuego que aparece en el opening de GX, la fusión de Timaeus y Poison Butterfly, Super Fusion God, Cosmic Blazar Dragon en su momento, una carta que usa Amnael para vencer a varios personajes de GX. En el manga de DM también aparecen cartas desconocidas, pero son cartas que aparecen de relleno en algunos momentos del manga. Comercial antidrogas. Este sin lugar a dudas es uno de los datos más extraños de todo Yu-Gi-Oh! Resulta que 4Kids realizó un comercial antidrogas que se publicó en el 2003 en la página de Honor My Antidrag. En este comercial podemos ver a Yami Yuji mencionando que las drogas son malas y que si él las consumiera no sería el rey de los juegos y no podría vencer a sus enemigos. Sin duda algo inolvidable. Pueden encontrar el comercial en internet. Ushio Tetsu. Ushio Tetsu es un personaje de DM y 5DS que sirve de easter egg en todos los animes de Yu-Gi-Oh! Resulta que este personaje hace aparición en todos los animes principales excepto Sevens. En DM y 5DS aparece como un personaje importante, mientras que en GX, Sexal, Arc B y Brains aparece como un cameo. Hay que esperar a ver si aparece en Sevens, aunque lo dudo porque por el cambio de dibujo que hay en Sevens ni se distinguiría. Cosmic Blazar Dragon en el anime. Cosmic Blazar Dragon era una de las cartas de las que solo se sabía su existencia porque era mencionado en el anime. Lo curioso es que muchas personas no saben en qué parte del anime aparece esta carta. Lo único que aparece de esta carta en el anime es su nombre, es por eso que pasó desapercibido. No, la carta que Yusei tiene en la mano no es Cosmic Blazar, ese es Shooting Star Dragon. Su nombre aparece en el episodio 149. Actores de voz muertos. Pues sí, hay algunos actores de voz de personajes de Yu-Gi-Oh! Que ya están muertos. De ejemplo tenemos a Carlos Íñigo, voz de Honouchi, César Arias, voz de Akunadin, Enrique Mederos, voz de Shadi, y a Jesús Barrero, voz de Ryo. Son Vira en el manga. Por si alguna vez te lo preguntaste, sí, Son Vira de Dark aparece en el manga de DM. Pero no es una carta, sino que es un superhéroe de cómics muy parecido a Spawn, y es parte importante en la trama de uno de los capítulos. Yuyai Judai cantaron endings. Pues eso, las voces japonesas de Yuyai Judai cantaron un ending cada uno.
La voz de Judai Ken cantó el segundo ending de GX llamado Wake Up Your Heart, mientras que la voz de Yuya Kenzo Ono cantó el segundo ending de Arc B llamado Future Fighter. Nivel 5. Tsum Tsum y Duel Links. Lo que ocurrió fue que el jugador Tsum Tsum hizo trampa en un torneo oficial de Duel Links. Este puesto no es para hablar solo del caso de Tsum Tsum, sino también de todas las trampas en el juego en general. El problema al hablar de trampas en Duel Links es que no se tiene por seguro si son trampas o no, o bien no se tiene en claro quién es el responsable, si el jugador o Konami. Lo que hizo este jugador y otros más fue encadenar dos cartas específicas y esto provocaba que el oponente no pudiera encadenar ninguna carta, por lo que podías hacer tu jugada sin problema alguno. Como podrán ver es un error del juego, pero como el juego está programado así no se puede decir que sea trampa ya que como el juego es automático si lo permite es porque es legal, o bueno, así es como lo ven muchas personas. Konami en estos casos lo que hace es que ignora esto siempre y cuando el jugador lo haga de forma inintencionada, y ahí está el problema, cuándo saber si es inintencional y cuándo saber si es de adrede. Lo que Konami debería hacer es arreglar estos errores antes de los torneos, si no lo hace se generan discusiones acerca de que si fue trampa o no fue así, al fin y al cabo si lo puedes hacer es porque Konami no lo ha arreglado y por lo tanto es legal. Todos sabemos que no es legal porque en el juego físico no ocurre así y se supone que Duel Links usa las reglas oficiales, pero el problema es definir si es trampa o no. Así como el caso de Tsum Tsum puede haber otros en futuros torneos. Chica Bujin roba muebles. Toca hablar de la Chica Bujin. Esta era una usuaria de YouTube que tenía algo de relevancia, actualmente su canal está abandonado y ya ni se recuerda. Esta tipa generó un meme bastante difundido en la comunidad latina de Yu-Gi-Oh! Lo que ocurrió fue que ella vivía en un departamento, pero tuvo problemas con la dueña de ese departamento, como resultado ella organizó junto a unos amigos un robo de muebles de ese apartamento como venganza. Se hizo el robo pero todos fueron capturados por la policía y el caso salió en las noticias. Varios jugadores de Yu-Gi-Oh! La reconocieron por lo que se burlaron de ella y le pusieron el apodo de la Chica Bujin roba muebles. Básicamente el meme consistía en mencionar que la Chica Bujin te iba a robar los muebles y así fue durante varios años. Cartas asiáticas en inglés. Existen cartas de Yu-Gi-Oh! Con el diseño de las cartas asiáticas, pero que están escritas en inglés. Algunas personas piensan que son falsas pero en realidad son verdaderas, se pueden usar en duelos y son bastante raras y antiguas. Versiones normales de monstruos rituales. Existen versiones de monstruo normal de algunos monstruos rituales. Estas se entregaron a los ganadores del torneo Yu-Gi-Oh! Duel Monsters National Tournament que se realizó en 1999 en Japón. Estas cartas están hechas de metal, tienen mucho valor monetario, de hecho son las cartas más valiosas de todo Yu-Gi-Oh! Y son ilegales. Estas cartas son Fiend's Mirror que se entregó al cuarto lugar, Super Warlion que se entregó al tercer lugar, Sera Demand que se entregó al segundo lugar y Black Luster Soldier que se entregó al primer lugar. Shunsuke Yama. Este es un jugador de Yu-Gi-Oh! Muy famoso porque quedó en segundo lugar en el World Championship del año 2014 con un deck AT, ganó el World Championship del 2015 con un deck de Yarkmid, y también ganó el del 2016 con un deck Blue Eyes, es decir que ganó 2 mundiales siendo la única persona que ha logrado esto. Errata de prelanzamiento del Link Pulsar Dragon. Cuando se anunciaba en las revistas japonesas antes de su impresión, Link Pulsar Dragon tenía un efecto sí opcional, es decir que no perdía timing. Para cuando la carta fue impresa, se cambió su efecto por uno cuando opcional para que perdiera timing, esto debido a que temían que fuera usado en FTKs. Esta es la única carta a la cual le hicieron esto. Millennium 1000 Days Virus. Kevin Tewart es el líder de desarrollo de Konami de Estados Unidos. Este sujeto hace tiempo mencionó que tenía una carta llamada Millennium 1000 Days Virus, que él era la única persona en el mundo en tenerla y que su poder era comparable a la del Seal of Orichalcos. Esto sorprendió mucho a la gente ya que, a juzgar por su nombre, la carta parecía una mezcla de 1000 Days Restrict y Crush Card Virus, siendo estas dos unas de las cartas más poderosas en aquel entonces. Al final resultó que la carta nunca existió y Kevin solo estaba troleando a la gente. Una carta puede detener una pistola. En internet pueden encontrar un video de unas personas experimentando si una carta de Yu-Gi-Oh! Puede detener una pistola, esto debido a que en el anime Kaiba hace eso.
La conclusión fue que se puede, pero depende del tipo de pistola. Celebración de Xianwan. Nos encontramos en el World Championship del año 2013, en la final tenemos a Xianwan usando un deck Dragon Ruler enfrentándose a David J. Kenner tercero con un deck Spellbob. Debido al efecto de Jorgen, Xian no podía hacer sus jugadas, por lo que activó Card Destruction y gracias a ello pudo robar a Blaster junto a otro monstruo de fuego, por lo que pudo activar el efecto de Blaster y destruir a Jorgen y así pudo hacer sus jugadas. Esto lo emocionó tanto que hizo un gesto con su mano el cual fue considerado bastante gracioso por la comunidad ya que uno no espera que alguien haga ese gesto en la final de un World Championship, por lo que este evento quedó grabado en la mente de quienes lo presenciaron. Cartas con caras de personas reales. Existen 3 cartas con caras de personas reales. Estas cartas fueron entregadas a los ganadores del torneo Second National Tournament que se realizó en el 2001 en Japón. Estas cartas poseen las caras y el nombre de sus dueños y en su texto, además de tener su efecto, también tienen una frase escrita por su dueño. Estas cartas son ilegales. Estas cartas son Tomohiro de Mountain Warrior que se le entregó al tercer lugar, Yasushi de Skull Knight que se le entregó al segundo lugar y Masahiro de Dark Clown que se le entregó al primer lugar. Patrick Oban y el Double Jin. Esto ocurrió en un torneo en el año 2015. En aquel entonces los jugadores Necros usaban el Jin Lock, que consistía en invocar a Necros of Clausolas usando como material al Jin Releaser of Rituals y de esta forma impedir que el oponente pueda invocar de modo especial, como esta estrategia la usaban todos los decks Necros. Cuando un jugador Necros se enfrentaba a otro jugador Necros era común que pactaran que ambos retiraran al Jin de sus decks. En la final de ese torneo tanto Patrick como su oponente usaban un deck Necros por lo que pactaron retirar sus Jins. Lo que ocurrió fue que Patrick retiró el Jin de su deck pero al mismo tiempo metió otro Jin que tenía en su side deck por lo que durante el duelo él sí usó el Jin Lock mientras que el oponente no y gracias a eso ganó. Esto generó bastantes debates en internet acerca de que si lo que hizo Patrick era trampa o no, así como también se generaron memes. La mayoría de las personas opinan que Patrick no hizo trampa pero sí jugó de forma inmoral. Mujer vende las cartas de su marido. Esto ocurrió en Japón en el año 2021. Una mujer, tras darse cuenta de que su esposo le fue infiel, decidió subastar su colección de cartas de Yu-Gi-Oh en la sección de subastas de Yahoo Japón. Al final la pudo vender en 20.503.000 yenes, que son $188.200. Este caso se volvió viral. Kevin Tewart en Pojo. Pojo.biz es una página de internet en la cual se hablan de TCGs, entre ellos Yu-Gi-Oh! Hubo una época en la cual Kevin Tewart publicaba de forma frecuente ahí y esto se quedó como algo inolvidable para quienes lo presenciaron. Cartas con la firma de Kazuki. Existen varias cartas que en su imagen poseen la firma de Kazuki Takahashi, el creador de Yu-Gi-Oh! El artwork de estas cartas fue hecho por Kazuki. Algunas de estas cartas son los artes alternos de Dark Magician Girl, Blue Eyes White Dragon y los dioses egipcios. Nivel 6. Reading Duels con caballos. En el manga de 5DS, en el capítulo 30, Yusei tiene que superar una ceremonia para poder obtener a Stardust Star Dragon. Esta ceremonia consiste en un Reading Duel usando caballos puesto que antes los Reading Duels se hacían así. En otras palabras, juego de cartas en caballos. Speed Duel en Sexal. En el manga de Sexal, en el capítulo 13, Yuma se tiene que enfrentar a Thunder Spark en un Speed Duel. Este Speed Duel no es como el de Brains o el que se utiliza en físico. Las reglas de este Speed Duel son iguales a las del juego normal con la diferencia de que al mismo tiempo que se tiene el duelo también se realiza una carrera de tal forma que gana quien llegue primero a la meta y el que va adelante puede realizar 2 invocaciones normales en su turno. Fuera de eso las reglas son las mismas que las del juego físico. Yu-Gi-Oh! No iba a ser un juego de cartas. En los primeros capítulos del manga no aparece el juego de cartas, este no aparece sino hasta el capítulo 9. La idea de Kazuki era que el manga tratara acerca de Yuji enfrentando a diversos villanos a diferentes juegos para salvar a sus amigos por lo que el juego de cartas solo iba a ser algo momentáneo que no formaría parte de la trama principal. Después de este capítulo los fans le pidieron a Kazuki volver a incluir el juego de cartas en el manga y este así lo hizo.
Esto provocó que la fama del juego de cartas se extendiera y por lo tanto Kazuki, a partir de la sección que nosotros conocemos como Duelist, volvió el juego de cartas como la parte principal de la historia del manga. Yuji es pervertido. En el manga de DM se puede notar que Yuji, como el típico adolescente, es un pervertido. Tenemos de ejemplo el capítulo en el que queda con Honouchi para ver juntos una cinta para adultos que Honouchi consiguió. Cabe mencionar que el manga de DM tiene bastantes momentos eróticos. 5DS iba a ser el último anime. Tras la creación del anime de DM, Kazuki tenía planeado continuar la historia con la serie GX. Debido a la popularidad del anime, Konami le pidió a Kazuki continuar la saga por lo que este aceptó con la condición de que la tercera serie fuera la última de la saga, y así fue como creó 5DS. Debido a la popularidad de la serie, Konami le pidió a Kazuki una cuarta serie y este aceptó con la condición de que esta fuera en definitiva la última serie. Lo que sigue en esta historia es el siguiente punto en el iceberg. Idea original de Sexal. Kazuki en un inicio iba a ser el creador de la historia de la serie Sexal. Él tenía una idea en la cual Yuma y sus amigos viajaban a través del universo teniendo duelos contra extraterrestres. La idea fue rechazada por el director de la serie y esto molestó a Kazuki a tal grado que ya no trabaja para los animes de Yu-Gi-Oh! Al final parte de su idea original sí fue usada en Sexal. Trama descartada de Brains. Se tenía planeado que la última temporada del anime de Brains ocurriera en el futuro post-apocalíptico que se nos muestra en algunos episodios, al final esta idea fue descartada. Película de DM y GX. Se tenía planeado hacer una película en la cual los personajes de DM se enfrentarían a los de GX, esta película se llamaría Yu-Gi-Oh! vs GX. La historia trataría acerca de que los estudiantes de la Academia de Duelos irían de excursión a Ciudad Omino acompañados de Takuma Sayo, un lector del tarot el cual busca vencer a Yujimuto y a los demás duelistas legendarios. Esta película no se realizó y en su lugar su trama fue usada para algunos episodios del anime de GX. La relación entre Seto y Kisara iba a ser mejor. Kazuki tenía planeado dedicar algunos capítulos del manga para desarrollar la relación amorosa que hay entre Seto y Kisara, pero no pudo debido a que en ese entonces estaba enfermo y aún así tenía que dibujar el manga. Es por esto que el sentimiento de Seto hacia Kisara se siente algo forzado. Dark Side of Dimensions iba a durar 5 horas. El guión original que Kazuki tenía para la película Dark Side of Dimensions duraba 5 horas, por lo que lo tuvo que recortar. Era tan largo que aún después de 1 hora todavía no aparecía Diva, el antagonista principal. La historia era la misma que la de la película final pero mucho más extensa. A pesar de ser una versión recortada, Dark Side of Dimensions es una de las películas de anime más largas de la historia. Un claro ejemplo de que no es tan sencillo crear guiones para películas. Crow iba a ser un Dark Signer. Se tenía planeado que Crow fuera el Dark Signer definitivo al cual Yusei se enfrentaría al final de la segunda temporada de 5DS. Lo que no sé es si desde un inicio iba a ser un Dark Signer o se volvería Dark Signer después de un tiempo, yo creo que sería lo segundo. El motivo por el cual esto no se hizo fue porque el deck Blackwing se volvió muy popular por lo que querían seguir aprovechándolo después de la segunda temporada y para ello tendrían que seguir usando al personaje. Esto tiene mucho sentido si lo piensan ya que el deck Blackwing de Crow está conformado de criaturas aladas de atributo oscuridad y la carta Dark Signer definitiva es Uirako Charrasca el cual está basado en un cóndor. Código numerón en GX. En el anime de GX Darkness nos habla de una carta que se usó para crear el universo, mientras que en el anime de Sexal aparece el código numerón que es una carta que creó el universo y puede ser usada para modificarlo. Simplemente es curioso que en GX aparezca algo que no tendría relevancia sino hasta Sexal. Nivel 7. Black Eyed Peas en el soundtrack de La Pirámide de la Luz. Junto al estreno de la película La Pirámide de la Luz, se lanzó a la venta un disco que incluye el soundtrack oficial de la película. En este soundtrack podemos encontrar una canción poco conocida del famoso grupo musical de Black Eyed Peas. La canción se llama For the People y sinceramente no es muy buena, ni tiene nada que ver con la serie o la película, pareciera que solo la incluyeron para que le diera publicidad al disco o a la película. Yuji en el manga de Bobobobobobo. Kazuki Takahashi colaboró con Yoshio Sawai dibujando una imagen de Yami Yuji para el manga de Bobobobobobo. Esto se usó para el capítulo 12, en el cual Yami Yuji sale del afro de Bobobo.
Como respuesta, Kazuki incluyó el Kana aún en el volumen 34 del manga de Yu-Gi-Oh, siendo este Kana el favorito de Heiji Hiller, uno de los personajes de Bobobo. Cabe mencionar que esto era el sueño de Yoshio Sawai. Videojuegos de Yu-Gi-Oh con reglas diferentes. Existen videojuegos de Yu-Gi-Oh cuyas reglas son diferentes a las oficiales. Tenemos por ejemplo Forbidden Memories, los primeros juegos de la saga a los cuales usaban las reglas del manga, Duelist of the Roses, etc. Roma Sophia Association. La actriz de voz japonesa de Carly, Lee Mei-chian, tuvo problemas legales mientras trabajaba en el personaje. Se rumoraba que ella formaba parte de un culto llamado Roma Sophia Association, el cual estaba bajo investigación criminal en el 2010. El culto era machista y les lavaba el cerebro a muchas mujeres para tenerlas como empleadas domésticas. Cuando el culto fue arrestado, su voz fue reemplazada por el resto de la serie, posiblemente para evitar relaciones con el culto. Referencia a Resident Evil 3 en DM. En el primer episodio del anime de DM, en la versión internacional, podemos ver una referencia a Resident Evil 3 en uno de los carteles que Sugoroku tiene en su tienda de cartas. Cartas imposibles en Forbidden Memories. En el juego Forbidden Memories, si desbloqueas todas las cartas y las ves en la colección, verás que hay varios espacios vacíos, esto debido a que esas cartas solo se podían obtener en Japón por medio de un add-on del PlayStation 1 llamado Pocket Station, el cual solo salió a la venta en Japón. Por lo que estas cartas sí se pueden conseguir en Japón pero no en otros países. Origen de la cara de Honouchi. La famosa cara de Honouchi que se volvió un meme está inspirada en Antonio Inoki, un luchador japonés. Dungeon Dice Monsters físico. Por si se lo preguntaban, existe una versión física de Dungeon Dice Monsters, lo pueden comprar en Mercado Libre, aunque no lo recomiendo, no da mucha confianza el vendedor. Este juego fue producido por Mattel en el 2002, y no se vendió muy bien por lo que lo cancelaron. Monopoly de Yu-Gi-Oh! Resulta que existe de manera oficial un Monopoly versión Yu-Gi-Oh! Fue publicado en el 2016 por Usaopoly. Nivel 8. Yu-Gi-Oh! Y el Boy. Debido a que Kazuki Takahashi es fan del Boy, él hizo un intercambio de arte con Mike Mignola, el creador de los cómics del Boy. Kazuki lo que hizo fue dibujar a el Boy con el cabello de Yuji, el rompecabezas del milenio y un disco de duelo, mientras que Mignola dibujó a el Boy con el cabello de Yuji y una playera con la imagen de Yuji. Honouchi X May es oficial. En el año 2020 Kazuki publicó en su cuenta de Instagram un dibujo por motivo de la llegada del verano a Japón. En este dibujo podemos ver a Honouchi y a Mai solos en una playa. Este dibujo le dio a los fans la idea de que Honouchi y Mai oficialmente eran pareja debido a que en este dibujo solo están ellos dos solos, es decir que no aparecen Yuji, Ansun y Honda. Yusu, Serena, Rin y Ruri adultas. Un animador conocido como Hirbono, el cual trabajó como animador del anime de Art B, publicó en internet unos dibujos en los cuales se pueden ver a Yusu, Serena, Rin y Ruri en sus versiones adultas. Estos dibujos fueron publicados en su cuenta de Twitter entre los años 2016 y 2019. Estos dibujos llamaron mucho la atención de la gente puesto que al final del anime Serena, Rin y Ruri quedan encerradas dentro de Yusu, por lo que sería imposible ver una versión adulta de ellas. Suicidios provocados por Yu-Gi-Oh! Por allá del año 2003, ya saben, cuando la gente decía que el juego era satánico, corrieron rumores de niños que se habían suicidado por culpa de Yu-Gi-Oh! Uno de estos casos es el de un niño de 11 años que se suicidó porque había hecho una apuesta con su hermano, y en esa apuesta usó un dado de Yu-Gi-Oh! También tenemos en caso de dos niños de 9 y 13 años que se suicidaron porque supuestamente en la serie los personajes se suicidan y luego reviven, debido a que eran fans de Yu-Gi-Oh! Le echaron la culpa a la serie. Por si se preguntan, yo ya conocía de este tema antes de que cierto youtuber famoso hiciera un video al respecto, de hecho tengo una revista del año 2005 en donde se habla de eso. Pegasus está muerto. En el manga de DM Pegasus muere tras enfrentarse a Bakura después de su duelo contra Yuji, por lo tanto no vuelve a aparecer después del reino de los duelistas, y su muerte es el motivo de los acontecimientos del manga Yu-Gi-Oh! R en el anime, eso fue cambiado para que Pegasus no muriera y por lo tanto pudo seguir apareciendo en la serie. Bandit Kate está muerto. Otro personaje que se muere en el manga es Bandit Kate, el cual muere después de su duelo contra Honouchi y muere debido a que Pegasus lo obliga a suicidarse, de hecho en el manga Yu-Gi-Oh! R este revive.
Esto igual fue cambiado en el anime por lo que pudo seguir apareciendo después del reino de los duelistas. Kazuki y COVID-19. En el año 2020 Kazuki Takahashi publicó en su cuenta de Instagram una imagen para motivar a la gente a luchar contra el COVID-19. En esta imagen podemos ver a Kaiba usando a Blue Eyes White Dragon para enfrentarse al virus. Algo irónico ya que el deck de Kaiba se caracteriza por usar cartas virus. Kazuki y Dragon Ball. En el año 2016, para celebrar el 30 aniversario de Dragon Ball, varios dibujantes de manga elaboraron dibujos en honor a la serie. Estos dibujos se publicaron en un libro llamado Dragon Ball 30th Anniversary Storybook. En este proyecto participó Kazuki y elaboró el dibujo que se ve en pantalla. En este podemos ver a Goku junto a Shenlong. Kazuki y JoJo's. En el año 2012, para celebrar el 25 aniversario de JoJo's Bizarre Adventure, varios dibujantes de manga elaboraron dibujos en honor a la serie. Estos se publicaron en el libro 25 Years with JoJo. Kazuki participó en este proyecto con el dibujo que se ve en pantalla. Aquí podemos ver a Josuke de la parte 8 y junto a él está Crash y Diamond, el stand de Josuke de la parte 4. No sé si en este caso Kazuki se equivocó de Josuke o lo hizo intencional. El motivo de la creación de la visión sólida. La visión sólida es la tecnología que se utiliza en el anime y manga para crear los hologramas que se usan durante el duelo. En el manga de DM se nos muestra que el creador de esta tecnología fue Kaiba y el motivo por el cual lo hizo. Cuando Kaiba se enfrentó a Yuji por primera vez, perdió y fue castigado por Yuji, haciéndole creer que los monstruos del duelo de monstruos lo estaban atacando. Kaiba se quiso vengar de esto por lo que creó la visión sólida, para poder hacerle lo mismo a Yuji tras ganarle en una revancha y la primera persona en sufrir esta función de la visión sólida fue Sugoroku, el abuelo de Yuji. Por lo que se podría decir que la visión sólida fue creada con el objetivo de hacer sufrir a la gente. Predicción de la línea Nazca de la serpiente. En el año 2010 se transmitieron una serie de episodios del anime de Yu-Gi-Oh 5DS en los cuales aparece un Earthbound inmortal llamado Red Nova, el cual es representado con la línea Nazca de la serpiente. Todos los Earthbound inmortal del anime son representados con líneas de Nazca que existen en la vida real, pero en el caso de la línea de la serpiente esta había sido inventada para su uso en el anime, es decir que no existía en la vida real. En el año 2014 se descubrieron nuevas líneas de Nazca gracias a una tormenta de arena. Entre esas líneas estaba la línea de la serpiente, por lo que se podría decir que el anime de 5DS predijo el futuro. Perro de Kazuki en una carta. Existe una carta llamada Shiba Warrior Taro, la cual está basada en el perro de Kazuki Takahashi, el cual se llama Taro. El artwork de esta carta fue dibujado por Kazuki y es una de las pocas cartas que posee en su firma. Duelist of the Roses está inspirado en una guerra. Posiblemente el videojuego Duelist of the Roses esté inspirado en una guerra llamada Guerra de las Rosas. La Guerra de las Rosas fue en realidad una serie de guerras civiles realizadas entre los años 1455 y 1487 y se les llamó así porque los dos bandos que participaron en ella eran representados con insignias con forma de rosa. Un bando usaba rosas blancas y el otro rosas rojas. Esperium. ¿Se han preguntado qué ha sido de Yuji después del final del manga? Bueno, resulta que creó un nuevo juego llamado Esperium y está trabajando con Kaiba para su distribución y publicación. Esto lo mostró Kazuki en una publicación en Instagram junto a la imagen en pantalla en el año 2016.